demasiado tiempo también, ¿no? Y enfocar los problemas recientes es un poco complicado para mí, ¿no? Pero si nos vamos al pasado también hay demasiados. Por eso tendríamos que... Yo siempre he puesto el problema en la educación, especialmente la educación superior es muy baja. ¿Qué podrías decir en base a tu experiencia de haber llegado al Japón? Bueno, lo primero es, no es empezando por la educación básica, ¿no? En Bolivia es demasiado poco tiempo el que van en la escuela. Yo creo que las pocas horas que van al colegio no es suficiente para tener una buena educación. Por ejemplo, aquí los niños en primer grado, por decirte, empiezan a las 8:30 de la mañana y vuelven a las 4 de la tarde. Eso significa que allá tienen almuerzo y todo lo necesario, ¿no? Mm. Y tienen tantas cosas que allá ni siquiera soñamos, una educación en grupo, lo que es filosofía, lo que es cosas increíbles. Yo podría citar demasiadas cosas, ¿no? Pero en Bolivia se enseña religión y eso yo lo veo algo innecesario, ¿no? Mm. Acá no se enseña religión. Mm. En vez de eso enseñan matemáticas, programación, enseñan otras cosas, ¿no? Que son más útiles. Yo creo que la religión, por ejemplo, debería enseñarla en sus casas, o En no sé. clases aparte quizás, ¿no? Ujú. Yeah. Bueno, para acotar un poquito, Rodrigo, yo creo que la base de todos estos problemas de la separación, el racismo, los gobernantes que hemos tenido los últimos 40 años, sus raíces son la pésima o nula educación que tenemos en Bolivia o la muy mala educación que tenemos. Al tener una muy mala educación, nos volvemos ignorantes y al ser ignorantes somos manipulables muy fácilmente porque no sabemos si seguir a la persona por sus ideas o seguir a las personas por lo que te está hablando. No podemos hacer un contraste de lo que te habla con la realidad. Es por eso que el movimiento al socialismo capturó la mayoría de los votantes, porque su base es la gente más ignorante, la gente del campo, a la que no le llega la educación, a la que no le llega el internet, a la que no tienen buenos colegios, no tienen buenos maestros, no tienen una mejor infraestructura en colegios. Esa es la base principal y los últimos 40 años no ha habido un solo político, uno solo, que haya cambiado eso o que haya mejorado en algo, porque no les conviene. Lamentablemente no les conviene a los políticos dar educación a la población, porque esa población va a saber elegir en el futuro. Y si tú le estás mintiendo, va a saber que le estás mintiendo. Entonces, si no trabajamos con ese tema de fondo, que es la educación, e insistir en la educación, en dar mejor infraestructura en los cantones, en las afueras de las ciudades, en las laderas, como quieran llamarlo, este problema va a persistir por décadas y décadas y décadas. Yoret, quería hacerte la pregunta, conectando con la manipulación de la gente. Tú cuando te confrontaste con esos periodistas argentinos, que fue, increíble, ahí estaban manipulando a la gente, no solo a los televidentes que lo verían en Argentina, pero también estaban manipulando a la gente local. ¿Qué opinas tú así, con esa perspectiva de la educación de la gente? Eso es cómo se los pueden manipular, por lo que tú tuviste en esa instancia. Wow, bueno, los periodistas de Argentina venían con una línea de izquierda y no solamente de Argentina, esto es grande, si han visto RT, Telesur, todos estos medios estaban con esa línea. Entonces era una organización comunicacional de izquierda bastante grande y manipuladora, que ustedes lo han podido ver a nivel internacional y los que estábamos acá en La Paz a nivel, no sé, local o a nivel de nuestro país, porque sabíamos lo que estaba pasando. Y con estos periodistas era lo mismo, porque si yo... la educación sí es bastante precaria, ustedes lo han debido ver, con la ley Avelino Siñán y demás.
es un proceso largo de 14 años. No, ¿cuándo modificaron la ley, si no me equivoco? ¿Por el 2006? Algo así, ¿no? No, Sí, por ahí, por ahí. 2006 o 2010 era. Por ahí. ¿Qué No, ley fue esta? la ley Belino Belino Siñaño. Siñaño. Entonces, esto es igual, o sea, el proceso educativo, la formación del proceso educativo también responde a esa línea, ¿no? Entonces, las prioridades que se están enseñando ahí y se ha tergiversado, ¿no? Con con nuestras raíces indígenas, pero también está la religión, o sea, es una mezcla una mezcolanza, mal interpretada incluso por los mismos intelectuales del MAS. Y bueno, ahí están los resultados. Muchos jóvenes, aunque no quieran, por eso hay generación Evo, por eso incluso en la universidad, por ejemplo, en mi universidad es de formación de izquierda marxista. Entonces, muchos de estos Perdón, ¿en qué chicos, universidad estás? yo estaba en la UMSA, Ok. en comunicación, entonces ahí la mayoría sale con la doctrina socialista. Izquierdista. Che Guevara en la UMSA, cuando estaba en Claro, La la Paz. mayoría. Wow. Se O veía sea, tú mucho. vas a la universidad y te acercas a ciencias sociales o donde está comunicación, sociología y demás, o sea, pues vas a ver a muchos así con esa línea che guevarista y todo lo demás. Y bueno, lo chistoso de esto o de esta ideología o de esta formación o de esta línea socialista de nuestro país es que no es socialista, diga. Es, aparte, o sea, son neoliberales, socialistas, o sea, no se les entiende mucho. Yo no entiendo mucho si realmente es, o sea, si le preguntaríamos a uno de estos, eh, no sé, partidistas, o sea, ¿qué son? O sea, qué es el socialismo? ¿Qué es el marxismo? ¿Qué es un nazista? ¿O qué es un evista? Porque muchos parecen que son evistas más que marxistas, o porque tampoco responden a esas líneas, ¿no? Y bueno, ahora en esta coyuntura que hemos caído desde una crisis política, desde el año pasado y mucho más, o sea, muchos años atrás igual hemos caído en esta crisis política, es por eso que no hay líderes, digamos, políticos que den frente a esta línea. Ni siquiera, o sea, evista, marxista, no sé qué le puedo llamar porque tampoco son de esa línea socialista, porque no cumplen con su estructura o con los lineamientos realmente fieles, digamos. Eh, Ah, Es más que todo un fanatismo, ¿no? ¿No crees tú, Yodemar, que se convierte, porque ya al escucharte, lo único que se me viene a pensar es que hasta ellos mismos han perdido su norte porque ya no saben cómo ni con quién se identifican. Entonces, y las mismas personas que están afuera, como tú, igual, porque no están actuando bajo una estructura, no, ya sea de un neoliberalismo, ya sea de un marxismo o un evismo, entonces hay como una mezcla y eso prácticamente va conectado directamente con la falta de lectura, la falta de la educación, la falta de la instrucción Claro. desde la parte básica. El problema en Bolivia, si me permitís decirlo, es que no existe una educación universal. Todavía se consideran colegios privados y la escuela fiscal, donde si no tienes la parte económica, no tienes el dinero, no puedes ir a un buen colegio, que el buen colegio se considera el particular y debería ser lo contrario. La educación nacional es la que debe tener la fuerza porque tiene el apoyo del Estado, porque tiene los fondos, porque pueden crear programas, porque pueden contratar maestros, porque pueden tener los programas después de la escuela. Si alguien me ayuda con programas de enrichment, ¿no? Programas que puedan ayudar escuelas en la secundaria en los últimos 2 años, que tengan programas híbridos para aquellos jóvenes que deseen estudiar, terminar el bachillerato y estudiar 2 años de una carrera técnica. Entonces falta alguien que pueda
tener, no la visión, porque yo sí creo firmemente que hay muchos líderes que tienen esa visión, pero que hay un grupo tan grande que crea que la educación es tan importante y es la base del crecimiento de una sociedad civilizada, ese es el momento en que Bolivia va a empezar a cambiar. Yo quisiera añadir una cosa también de lo que hablaba Yoret, que fue muy importante en lo de bueno, base de la educación. Yo creo que hay que definir también un poco más o diferenciar un poco más la educación con el endoctrinamiento. Yo me acuerdo un video muy claro de Álvaro García Linera cuando iba a una escuela de alguna provincia, no me acuerdo, ¿no? Y creo que ellos habían construido una nueva escuela y en su discurso, obviamente endoctrinante, decía hay que defender esto, el proceso del cambio, ustedes van a ir a defender con su vida. O sea, eso es endoctrinamiento nato y típico de un gobierno autoritario, ¿no? Entonces, digamos, volviendo a la pregunta de Lorena, mezclando un poco lo que hablamos de la educación, endoctrinamiento, todo eso, y cómo nos aproximamos más. Yo hoy estoy cansado de cuando iba a Bolivia, era siempre ver pancartas, Evo cumple, ustedes han notado en La Paz, tú, Lloret, notaste siempre Evo cumple o esto, era un endoctrinamiento y uso de recursos del Estado para crear una imagen de Dios de una persona. Entonces, eso es pero realmente tan retrasador para la sociedad, ¿no? Porque ellos están yendo a estos lugares de escuela, lugares alejados, y están endoctrinando a la gente, ¿no? O sea, están usando recursos del Estado, por más minúsculos que sea la educación, el presupuesto para la educación, usan eso para endoctrinamiento, descentralizar un poco, ¿no? Entonces, las ideas de la autonomía o el federalismo me parecen un poco pertinentes ahora, ¿no? Porque nos apartaría un poco más del Estado, de ese Dios persona, caudillo que está arriba, ¿no? Totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Y por ende, eso promovería a que cada departamento pueda magnificar el uso de sus recursos, de sus propios recursos, y creo firmemente que sí hay ciertos departamentos con mayores recursos y hay otros con menores recursos, pero siempre hay una manera de identificarlos o hay una manera de trabajar entre gobernadores y de prácticamente la fruta de un lugar que llegue a otro sitio o la madera de un lugar que llegue a otro sitio y viceversa, o el know-how de un lugar que llegue a otro departamento. Entonces de eso se trata de maximizar el potencial que tiene cada departamento. Se pueden crear programas de desarrollo a todo nivel, no solamente en educación. Pero Sí. a mí lo que me aterra es escuchar ese adoctrinamiento en la universidad que se dan a los universitarios, gente que están formando su capacidad mental, desarrollando sus ideas, su proyección. Porque lo que haces cuando solo les das un punto de vista es les quitas la habilidad de pensar de otros puntos de vista. O lo que tú decías de que veías, ibas o sea, Linera iba a un colegio y su discurso era ese. El discurso en distintas inauguraciones era ese, generar ese odio, y no puedo entenderlo aún, ese odio entre el cara y el indígena, o entre esa ha sido la formación de García Linera, enfrentarnos entre bolivianos. Ahorita estamos enfrentados todos. Sí. Hay regionalismo, hay discriminación. Si bien algún momento a un compañero de Oruro, que estaba en Oruro, me comentaba, si bien Oruro parecía, Oruro es una ciudad pequeñita, pero están divididos en el campo y la ciudad. Lo mismo pasa en La Paz, lo mismo me imagino que pasa en Cochabamba, y lo mismo está pasando en Santa Cruz. Y pues aparte de un odio político, o sea, de si eres masista, o si eres pipita, o si eres resistencia, o si eres generación Evo, está ese profundo odio de discriminación, de racismo, o del cara, que creo que es un problema que nosotros como ciudadanos tenemos que enfrentarlo. Y también, sentido? ¿Por qué se lo acepta? Creo que tenemos que pensar, ¿por qué lo aceptamos? No, uno, es que es la idea es de que
ya, o sea, digamos, porque ese es el discurso principal del MAS, de que existe esa división de que los caras y todo, o sea, de que si eres blanco, si eres moreno, pero hay gente que no sé, que está en el partido de MAS, que es blanca, o es tema, aparte de esa raíz, ya viene lo político, si eres pedido. Es bastante, es un problema social muy grande, aunque no nos demos cuenta, pero realmente esto también ha traído a la división en estas elecciones, porque eso era lo principal, o incluso, ¿se acuerdan las veces que en las noticias de la mañana apareció pintadas, rayadas en el piso, o sea, no sé, frases de discriminación en La Paz, no sé si lo han visto? Sí, creo que Sí. sí. Ah, Era no me nazca, váyase del país, o sea, cosas fuertes que de alguna manera han lastimado el sentimiento de las personas que somos de, yo me considero, mis padres son del campo y todo, ¿no? Bien, nosotros estamos aquí, digamos, no sé, a mi punto de vista como propuesta o algo así, es de que tal vez hagamos un ciberactivismo de romper esas cosas y volvernos a unir, o sea, eliminando nuestros prejuicios, eliminando nuestros colores, eliminando nuestros, no sé, colores partidarios, porque al fin, digamos, somos nosotros y combatamos ese discurso que se ha quedado del MAS, o sea, de esos anteriores 14 años, y que no siga ahora, ya que supuestamente han ganado las elecciones, pero que no sigan con ese discurso, porque realmente, si bien es un discurso donde te llega, porque es sentimental y ujú. es bien fuerte, porque se han agarrado de un discurso muy fuerte de sentimientos, de que, oh, tú eres cara, tú eres blanco, tú eres del campo y los caras nunca te van a aceptar. Sí, Cuando la presidenta Yanina Áñez dijo salvajes a los del Alto, ha sido el principal hilo o constructor de su campaña contra Yanine o contra Camacho, ha destruido muchas cosas. Entonces, sí. por eso, si han agarrado de esos de esos sentimientos de decir, pucha, si vuelve, o si la Yanina sea presidenta, o si el Mesa sea presidenta, voy a ser discriminada por el hecho de que, no sé, soy indígena, o del hecho de soy pobre. Ese miedo les ha creado. Es que tienen que Y en el- pensar un poquito más, incluso los Exacto. políticos. Sí, Rodrigo. Y después Natalia. En resumidas cuentas se llama victimización eso. Eh, lastimosamente, ¿no? El nivel de esa gente de la que ella está hablando, bueno, alguna parte no le entendí, no, los caras, no sé qué significa, no, la verdad, pero me supongo que se refiere a los, Los a los, blancos. Los Sí, es como blanquitos. A los blancos. ¿Yo como un sería una adjetivo. cara? ¿Yo soy una cara? A mí me han llamado cara muchas veces. Yo soy cara. Sí. Ya. Y Yo soy yo por eso cara. me bronceo para que no me digan cara. Bueno, les cuento de pura curiosidad de que me acabo de hacer 2 DNA, o sea, pruebas de DNA. Y yo tengo 30% indígena andino. 30%. Bienvenido al club. No, pero la cosa es que entonces, o sea, ¿qué es eso? You know, o no, sea, por eso. todos somos una mezcla, somos un mestizaje. Y sí, yo tengo 30% de indígena, vamos. La victimización ha llegado a niveles exacerbados, demasiado grande, creo, ¿no? Se victimizan por todo y por nada. Eso es lo que hasta ese punto se ha llegado. Yo la verdad no lo entiendo, ¿no? Lo veo en redes, ¿no? Porque generalmente en Twitter y no entiendo esa victimización o esa manipulación del sentimiento de la gente. Y lo que es peor, ¿no? Que esa gente no tiene la capacidad de reaccionar y pensar que eso es una estupidez. Eh, hablan, por ejemplo, yo tengo otra visión, dicen racismo. ¿De qué racismo hablan? No existen razas humanas. La raza humana es una sola. Lo que sí podríamos decir es que hay segregación o algún, bueno, separatismo. Esas cosas existen en todas partes, en todas las sociedades.
Yo he tenido la suerte de conocer, bueno, una decena de países y he estado bastante, bueno, por cuestiones de trabajo. Y te puedo decir que en todos existen problemas similares, pero la diferencia consiste en que ellos saben, bueno, convivir. Sí, efectivamente la educación es algo que falta y no es algo solamente de Bolivia, solamente de los 14 años. Esto viene de los resagios que tenemos desde la invasión europea, las peleas internas que hemos tenido. Entonces es algo que tenemos que ir avanzando. Y por otro lado, me llamó la atención que hablamos de ciertas posiciones y vemos a los otros como que son ignorantes, son adoctrinados, y con eso tratar de anular su perspectiva, su sentido de pertenencia. Entonces, me parece importante también entender que en las ciudades también hay gente que apoya al MAS, que son personas que han terminado maestrías, que han terminado doctorados. Entonces, es importante respetar sus visiones y tratar de alejarnos de esa dicotomía de o eres de izquierda o eres de derecha, que hace mucho daño, ¿no? Otra cosa importante es, desde nuestro privilegio y desde nuestra posición, es fácil decir, no hay racismo, no hay discriminación, pero alguien que ha vivido, qué sé yo, trabajando como lustrabotas, como cargador en el Rodríguez, a esta persona decirle que no existe racismo, no existe discriminación, no te lo va a creer. Entonces, es importante que el gobierno trabaje en cuanto al fortalecimiento de la identidad y que el racismo no sea tan hiriente, tan victimizante, ¿no? Pero también me parece importante reconocer que desde nuestra posición hemos visto clasismo, hemos visto discriminación por diferentes razones, por colorismo, quienes son más tostaditos, quienes son más blanquitos. Hemos visto discriminación por estatus social, estatus económico. Aquí lo vemos también en Australia, lo ven en Estados Unidos, el racial profiling. O sea, entiendo de dónde viene Rodrigo, que dice que no hay diferentes razas. Sin embargo, hay en algunos países todavía hay cierta separación y ciertos grupos que no se sienten totalmente incluidos, ¿no? Entonces, me parece importante también hacer una introspección y decir, yo como individua, yo como sujeto independiente, ¿cómo yo puedo hacer un acercamiento y cómo yo puedo aportar para que la discriminación sea algo menor, ¿no? Es muy triste ver ahora en Bolivia que hay mucha separación, ver lo que está pasando en Santa Cruz. No lo podía creer, ese grupo de personas que estaba volcando una camioneta. Y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esos paros, estos bloqueos, o gente que quería obligar a los negocios a cerrar. Entonces, la educación no ha fallado solamente en los grupos marginalizados, por así decirlo. La educación también ha fallado en las ciudades. Hay un colonialismo interno que se muestra con el desprecio al que no es educado, con el tratar de minimizar a una persona porque no tenga un título de bachiller. Es algo que nos ha quedado de mucho tiempo. Entonces, yo creo que también tenemos que trabajar en nosotras, en nosotros, y decir... Ese es el trato, ¿no? Ups, Natalia se desapareció. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar esos dos enemigos que es la ignorancia y el socialismo en Bolivia? Me voy a poner yo como ejemplo. Yo nunca he discriminado a nadie en la calle. Yo nunca he discriminado a un lustrabotas o a un doctor, nada. Yo siempre los he tratado de iguales. Cada uno tiene su trabajo por diferentes oportunidades en la vida. Él es lustrabota y él es doctor. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es tratar con el mismo respeto a lustrabotas,
hablarle con el mismo respeto, darle la mano con la misma educación como con la edad con el otro. Es ahí donde vamos a cambiar nuestra mentalidad y esa persona que se siente discriminada va a sentirse incluida en una sociedad que lamentablemente ahorita no es favorable con ellos por el tema económico. Por eso la diferencia. Pero si los incluimos, si empezamos a cambiar nuestra mentalidad de que o huele mal, vamos a hablar como siempre los leen, o huele mal, o se viste feo, o cualquier cosa, y los discriminamos por ese aspecto, siempre vamos a tener un país dividido. Perdón, Erlan, ahí lo económico va también muy, muy de mano, porque, por ejemplo, aquí en Australia, no sé si lo tienen en Bolivia, cuando están haciendo una construcción y se tiene que parar la calle, ¿no? Y desviar el tráfico, hay alguien que agarra un palito y dice, paren, o sigan. Y ¿saben cuánto gana un hombre que hace ese trabajo o una mujer que hace ese trabajo acá al año? $20, $25 la hora al año, no sé. Gana $100,000 al año. Yeah. $100,000 al año por agarrar ese lollipop y decir al tráfico, paren, vayan. ¿Okay? 100,000 al año, más que un profesor. Eso son políticas de Estado. Aquí los albañiles ganan muy bien. El tema del racismo, de la discriminación en nuestro país es bastante complejo, ¿no? Está muy enraizado en lo que es la situación lo que estaban ustedes hablando, ¿no? Cultura, educación, oportunidades, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, desde acá, viendo, o sea, entrando ahora en Twitter y estando haciendo todas estas cosas y todo esto, veo con mucha pena, ¿no? Como siempre como seres humanos vamos a encontrar un motivo para dividirnos, ¿no? Si no es nuestro color, va a ser nuestra economía. Si no es nuestra economía, va a ser el barrio donde vivimos. Si no es en el barrio donde vivimos, el color de pelo. Exacto, el equipo de fútbol al que vamos. O sea, siempre va a haber una rivalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en los Estados Unidos hay rivalidad para todo, hay de todo. Si eres blanco, si eres negro, si eres hispano, si haces mucho dinero, si haces poco dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final esas diferencias se dejan a un lado cuando la gente se une en un propósito. Y eso es lo que yo me estoy dando cuenta de que en Bolivia no tenemos un propósito. Entonces, ese propósito... ¿Perdón? No hay un político que te dé ideas. Acá en Estados Unidos, por lo menos acá en Nueva York, el Departamento de Educación es uno de los más fuertes que tiene todo el país y el más exigente. Acá no cualquiera puede acceder a ser un maestro. Necesitas mínimo un masterado y cuando tú pasas los 6 años y te obligan a hacer un doctorado en muchos de los distritos escolares. Entonces, están constantemente haciendo capacitaciones. Anualmente tienen los días de maestros y padres, conferencias, tienen los días de actualizaciones, y en esos días de actualizaciones están los maestros en una obligación de prepararse en algún tema que el gobierno considera necesario. Y ahí es que volvemos al punto del gobierno y cómo está fallando en Bolivia un aspecto que es crucial para el crecimiento y el desarrollo de una sociedad. Entonces, no tiene un magisterio fortalecido en prácticamente ofrecer mayor capacitación, mejores salarios, mejores condiciones de los seguros médicos, y eso es lo que nos está fallando. Todos en este momento sabemos en qué fallamos en Bolivia. Todos. No hay uno que haya escuchado y que no tenga razón. El problema es cómo lo cambiamos. ¿Qué hacemos para cambiarlo? Y no tenemos, y como dice, cada país, cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Si nosotros no empezamos a exigir líderes que realmente piensen como nosotros,
o no que ellos quieran que nosotros pensemos como ellos. Vamos a seguir en un círculo vicioso. Todos sabemos cuál es el problema, el magisterio, la educación, el socialismo, el adoctrinamiento en áreas rurales a la gente que menos tiene, la pobreza, la discriminación, el racismo. Pero ¿cómo lo subsanamos? ¿Cómo lo arreglamos? Lamentablemente, una lucha que en un año se la perdió porque pudimos haber recuperado un país y sacar del socialismo, que el socialismo nos va a hundir más en lo que es el regionalismo, la discriminación, nos va a seguir dividiendo porque de eso se alimentan, si no ya estarían fuera. ¿Cómo hacemos para cambiar en estos 5 años, si es que el gobierno dura 5 años, o dura los próximos 20, 25 años? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos estructuramos para cambiar y dar a la gente la educación? Y nosotros que estamos un poquito más educados, entre comillas, voy a ponerlo así, ¿cómo podemos extender, exacto, cómo podemos estructurarnos para llegar como en pirámide a la gente más de abajo? Esto lo que estamos haciendo hoy es el primer paso, pues, ¿no? Para estructurarnos, ¿no? Correcto. Y lo único que tenemos que dejar de pedir es que pedir a un político, una personalidad o un rico. Eso tenemos que sacarnos de la cabeza para poder estructurarnos como sociedad. La apatía, yo como siempre digo, la aberrante apatía de la mayor parte de la sociedad, porque inclusive esas personas que son fanáticos tienen cierta apatía, porque solamente recurren a ciertas cosas que le interesan y el resto del tiempo están apáticos, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar de ser apáticos y participar un poco más, bueno, organizándonos. Por ejemplo, este es un primer inicio, como digo, ¿no? Para organizar un foro, una organización. Tenemos que actuar nosotros, porque si esperamos que otro lo haga, yo lo veo, como dice en mi pueblo, lo veo verde, ¿no? Lo veo bien verde. Natalia, a ti se te cortó el internet cuando estabas diciendo algo muy fuerte y muy interesante. Si quieres... Ana, disculpar, No, el está tema bien. logístico acá está grave, como Fallando. dirían. Sí, bueno, perdí un poquito la emoción porque estaba ahí toda emocionada, pero comparto con ustedes el riesgo del adoctrinamiento, ¿no? El riesgo de sembrar resentimientos, de tocar heridas que 3, 4 generaciones después siguen abiertas. ¿Y por qué siguen abiertas? Porque hoy todavía hay discriminación. Entonces, creo que a nivel personal, nosotros, por un lado, tenemos que ser mejores personas, darnos cuenta de toda esa idea que está metida en nuestra cabeza. Y por otro lado, las personas que nos consideramos, bueno, por no encasillarme, ¿no? De chejes o mezclas. El tema mestizo, la palabra mestiza creo yo no me gusta tanto, pero empoderar y generar cierto sentido de orgullo de ser boliviano. Somos un estado con falta de sentimiento de nación, porque ¿qué significa ser boliviano? O sea, ¿no? Hay tanta división ahora que me preocupa que se está ahondando un poco más. Entonces yo creo que tenemos que vernos, tenemos que escucharnos, tenemos que entender que hay una Bolivia que no solamente está en Twitter, hay una Bolivia que no solamente está en Facebook o en el WhatsApp de mi barrio. Y tratar de encontrar un common ground, encontrar los puntos en común, lo que nos... Los valores. Los valores, lo que queremos para Bolivia, ¿no? Porque yo no creo que haya un boliviano o una boliviana que diga yo quiero que la moneda se devalúe y quiero que no tengamos que comer. No, yo creo que todos los bolivianos queremos días mejores. Entonces me parece importante también que veamos cómo podemos aportar desde nuestro lugar y desde nuestra capacidad, ¿no? ¿Qué sugerirías, por ejemplo, a las personas que están siendo un impedimento a este acercamiento entre los bolivianos, sean del partido, que sean de la región, que sean? ¿Qué podría ser algo que ellos
tienen que empezar a cambiar su chip un poquito? Primero, me parece que hay que reconocer el problema. No basta con decir no hay discriminación y ponerlo debajo de la alfombra y decir, en Bolivia no hay discriminación, no hay racismo. Indios de... Hay un libro muy lindo de Carlos Macusaya, ¿no? Entonces, entender que hay un problema y entender que comentarios como los de personas que se refieren a los salteños o a los bloqueadores como bestias humanas, salvajes, orcos, masillamas, masiburros, indiorantes. O sea, todo eso que están haciendo, lo único que hacen es avivar el fuego del resentimiento. Si ustedes, señores del comité cívico, o no, vi un video de una señora que decía que los collas tienen que ir a Santa Cruz con la cabeza agachada, porque no es para ellos. Yo decía, si ustedes creen que con eso están mejorando la situación, pues déjenme decirles que desde mi punto de vista de la periferia, no lo están haciendo. Lo único que están haciendo es hacer la brecha de separación aún más amplia. Y trato de ser optimista, pero yo creo que va a tomar mucho tiempo, tal vez generaciones, sanar las heridas, acercar la brecha de separación que hay en Bolivia. Pero estamos empezando, así que por favor, todos pongamos de nuestra parte, seamos más cariñosos con el otro, lo entendamos, lo respetemos. Y por eso nosotros en este foro podríamos empezar con bueno, alguna idea o un tratado, no sé. Hay alguna forma de empezar, que eso es lo más importante, ¿no? No esperemos que otros lo hagan. Porque un político nunca va a trabajar por ti, por mí, no, eso no lo va a hacer. Estoy totalmente seguro. Sí.